lo siguiente. Sí. Le explico, porque estoy un poquito urgido por el tiempo a raíz de que es horario de trabajo. Sí. El tema es así. Aquí hay un proceso que se gestó ante un juez unipersonal en el Gran Buenos Aires, en un departamento, donde se interpuso recurso de casación. El recurso de casación a nosotros no nos da todo el fallo, solo podemos decidir sobre la procedencia del reclamo del imputado. El reclamo del imputado era dos cosas: una de ellas que no había cometido el hecho, y otra que sí lo había cometido, no era, podía ser o intimado gravemente ultrajante. Respecto de esto, yo le quiero decir lo siguiente: la casación es un tribunal muy limitado, solo examina los derechos y lo hace a la luz de tres principios. Uno de ellos, menor lesividad, es decir, que no podemos estirar de alguna manera la acriminación para ningún lado, sino centrarnos en la norma. En segundo lugar, el principio de tipicidad, que no podemos tomar nada de otra norma, otro precepto jurídico para enriquecer o ampliar la imputación. Y por último, la interpretación restrictiva. Nosotros con ese herramental abordamos un caso donde había una serie de exámenes psicológicos. Vuelvo a decir, nosotros no conocemos nada más que del recurso, no producimos pruebas, sino que nos basamos en lo que decían los psicólogos que entendieron en el caso. Y entendieron en el caso que el chico había sufrido anteriormente un hecho de este tipo, o varios, que le habían cambiado enteramente el carácter, la manera de ser y de expresarse. Es decir, habían cambiado lo que se llama su orientación sexual. No interesa eso para que nosotros no hacemos hincapié, sino simplemente nos referimos a lo que dicen los psicólogos. El tema es que no hay ninguna duda de que todo hecho sexual contra un niño es ultrajante de por sí mismo. El problema es que la ley habla de gravemente ultrajante, y de acuerdo a la ley tiene que ser algo que haya cambiado fundamentalmente la personalidad, las experiencias, el criterio de apreciación del menor de acuerdo a la edad que tiene cada uno. Puede ser gravemente ultrajante a los 25, gravemente ultrajante a los 15 y gravemente ultrajante a los 7, según cómo haya cambiado la vida. Pero digamos, hay algo que sorprende y obviamente a usted no se le escapa. Que... ¿Podría terminar, Gelblum? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, sobre la base de esos dictámenes, también se enfocaba el hecho que había cometido este hombre, que no me acordaba el nombre y apellido, Tolosa ahora. Sí. Y realmente los psicólogos allá dicen que fue el anterior el que había cambiado la personalidad, lo sufrido anteriormente, lo experimentado, y no esto, que en última instancia no era nada más que una reiteración de otras cosas que habían pasado. Nosotros no podemos hacer pruebas. No podemos ir más allá de... No, yo entiendo, doctor, cuáles son las limitaciones desde el punto de vista jurídico, pero digamos, creo que lo hemos hablado más de una vez: si la justicia no cierra con el sentido común, no es justicia, aunque parezca, digamos, una verdad de no abogado. Pero lo que digo es lo siguiente: a ver, vamos a suponer que el hecho original, el pecado original, si existió... Porque no ventila, escúcheme, Gelblum, no ventila nuestro expediente. También, no, pero lo que digo es lo siguiente: vamos a suponer que fue... señor, punto. Está bien, pero vamos a suponer que ese hecho modificó la orientación sexual. Condenó a 3 años y 2 meses o 4 meses, no recuerdo ahora porque es un fallo de hace un año. Lo han condenado a 6, se lo bajaron. Sí, porque nosotros quitamos la agravante, dejamos la agravante natural, que es la edad del menor. Eso sí, eso está en la ley. Y lo otro es un agravante eventual que podía concurrir si uno determina que este hecho y no otro es el gravemente ultrajante. Nosotros consideramos, yo no escribí el fallo, lo hizo el doctor Sal, pero él hizo un estudio, yo estuve conforme, él explicó perfectamente por qué consideraba, sobre la base del dictamen de los psicólogos, que el gravemente ultrajante había quedado en la historia, era anterior a lo que se ventilaba aquí. Entonces yo estuve conforme que entonces no podíamos arrastrar un hecho histórico sobre este hombre, que era ultrajante a secas.
nada más. O sea que, digamos, la diferencia es un adjetivo y el valor que ustedes le dan al gravemente, digamos, lo relativizan. Ahora, yo le pregunto... Un cambio de vida, tiene que ser un cambio de vida, total. Un cambio de vida total. Y yo, ¿sabe lo que pasa, Gerlund? Nosotros no podemos rendir prueba y nos tenemos que sujetar a la prueba que viene en el expediente. No, pero lo que digo es... Más allá de la prueba, digo, esto obviamente nosotros no tenemos criterio jurídico, pero digo lo siguiente, doctor, vamos a suponer, ¿sí?, que este hecho se reiterara permanentemente, porque se supone que, con lo que dice usted, al no haber una sola vez gravemente ultrajante, todo lo demás, digamos, está autorizado. No, puede volver a ser, imagínese. Pero digo, es gravemente ultrajante. Un chico de 6 años penetrado, un chico de 6 años penetrado, siempre gravemente ultrajante. Podría ser gravemente ultrajante porque la propia ley lo señala, el sometimiento a una esclavitud sexual. Sí. Posterior. Eso es muy común con respecto a la mujer. Eso sería, el sometimiento ahí está un gravemente ultrajante, porque una persona pasa de ser libre a ser esclava, por ejemplo. Sí. O sea, quiere decir que varias veces en la vida se puede ser sometido a un ultraje gravísimo, no grave, gravísimo, cuando le cambia la vida y lo transforma en otro ser. Es que cuando le cambiaron la vida, ya lo condenaron a que cualquier hecho sea gravemente ultrajante, porque digo, este chico lo que decía es, con un primo de él que tenía ese tipo de relación, es que me lo enseñó Mario, mi profesor y del fútbol, me lo enseñó que si a cambio de 2 pesos yo puedo hacerle tal cosa. Digo, pues, evidentemente era una reiteración. Realmente eso no está en el cuerpo de lo que nosotros tenemos que conseguir mirar, que es la sentencia. Eso es parte de la prueba. Indudablemente eso es muy importante, pero nosotros... Pero ¿se puede emitir un fallo, doctor Piombo? ¿Se puede emitir un fallo sin haber recorrido la prueba? Cuando es de casación, y es el problema, un problema jurídico, se toman los hechos que considera el tribunal de primera instancia como comprobado, o la prueba, y se dice, bueno, el derecho aplicable es este. Sí. Eso nos manda el artículo 4 de la ley 11.982. Ahora, digamos, este fallo, digo, va a ser apelado aparentemente por el fiscal Altuve. Así dicen, digo, porque ya le digo, es un fallo. ¿Cabe la posibilidad de hace mucho que lo... no existe más. Sí. Es una sala disuelta. Entonces, lo de esa, yo estoy en la sala sexta, no estoy más en la sala primera. Hay una primera nueva, pero no tiene nada que ver con la primera vieja. Se disolvió y las cosas pasaron a una administración residual. Yo no sé si fue a la corte. Ahora, le pregunto lo siguiente, doctor, para quedarme tranquilo yo con la conciencia y que la gente lo entienda. Yo entiendo su razonamiento jurídico y yo dije siempre que usted fue persona de consulta nuestra habitual y no quisiera perder esa relación. Yo le pregunto a usted desde el punto de vista humano, ¿sí? Haga de cuenta que usted no es el juez que firmó. Tiene razón usted. Tengo razón. Desde el punto de vista humano tiene razón. Porque digo, a ver si nosotros estamos equivocados. Digo, si usted puesto en la vereda de enfrente como cualquier ciudadano de a pie como nosotros, ve este fallo y firma, usted no está conforme con lo que firmó, digamos, no estaría conforme con lo que firmó. Como ser humano, yo entiendo que tiene razón usted. Yo me sometí a lo que es mi obligación como juez, lamentablemente. ¿Se puede ser humano por un lado y juez por el otro y está en situación incompatible? Sí, ¿sabe en qué momento? Cuando nosotros, claro, la gente no entiende eso. No, sí, lo entendemos. Nosotros entendemos de las víctimas y no entendemos de los imputados. Podemos ser humanos en la graduación de la pena. Podemos ser humanos en la consideración de las enfermedades terminales que influyen. Podemos ser humanos en cuanto la persona pueda merecer una medida cautelar de detención en su domicilio cuando tiene un tratamiento. Eso sí lo podemos ser, pero es siempre con el objeto procesal. ¿Cuál es el objeto procesal de un juicio penal? El imputado. Es decir, es difícil explicarle eso a la sociedad. Claro, lo que parece siempre... que, digamos, uno siente que es, digamos, atendible la cuestión de alguien que pierde a su mamá, de alguien que ha perdido su vida, porque digo... Un colega suyo me insultó porque le dije eso. Digo, mire, nosotros en realidad el objeto procesal de nuestro juicio
es el imputado. Todo lo humano del juicio tiene que... ¿Y quién se ocupa del chico? Porque yo entiendo lo que usted me dice, entiendo jurídicamente usted está preocupándose por el imputado, pero el imputado es por una causa que tiene también un sentimiento humano. Alguien se tiene que ocupar de ese chico. El fiscal. Yo le digo, fiscal se supone. El fiscal. Le dije hace un rato, usted tiene razón. Habla de esto como Tribunal de Casación, no es el caso del Tribunal Criminal 1 o 7 del Departamento Judicial NN de tal lugar o del Tribunal Federal Oral tanto. Tiene que hacerlo como juez de casación, tiene que pensar en este caso y mil más. Y entonces tiene que hacer una interpretación de acuerdo a los tres principios que yo le mencioné: restrictividad, tipicidad y desde luego Ahora, se puede, digo, por lo que usted me dice, que digamos, usted piensa como yo en cuanto a ser humano, que se puede ser juez y convivir con el ser humano o viceversa, digo, porque sí, da la sensación de que uno tiene que traicionar sus sentimientos más profundos. Que la humanidad, nosotros tiene que desbordar hacia el lado de quien es imputado. Eso viene de toda la concepción liberal que del siglo XVIII, de Beccaria, todos los demás, que dice que lo central es el imputado, que en aquel momento sufría horrores, lo quemaban, lo escarnecían, lo dividían en pedazos. Entonces empezó un proceso de humanización y quedó el principio de humanización, pero solo en el proceso penal con relación a... Ahora, doctor, para entenderlo históricamente, las víctimas, por ejemplo, de un holocausto, ¿sí? Sí. Los que estaban juzgados en Auschwitz, ¿eran más importantes que los millones de víctimas de lo que produjeron ellos? En realidad, todas las víctimas de la guerra son importantes. Pero digo, los delitos de lesa humanidad, ¿el imputado es tan importante como las víctimas? Me parece que... ¿En qué parte de la justicia? En la Constitución Nacional, sí, la preocupación es por el imputado y no por la víctima. En la Constitución. En el derecho convencional posterior, es decir, el que se añadió en el 94, los derechos humanos, aparece por primera vez la víctima a nivel constitucional. No era una preocupación la víctima en el derecho clásico. Le doy un ejemplo notable. Claro, digamos, la víctima, o sea, pero insisto, en los juicios de Nuremberg, por ejemplo, ¿eran más importantes los imputados que las víctimas? Se juzgaba por la muerte de la víctima. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Soy un hombre que permanentemente hablo de la necesidad de la justicia internacional para proteger a las víctimas. Eso es real. Pero lo que le quiero decir, yo estaba en una interpretación no histórica, una explicación. Sí. Simplemente que para la Constitución Argentina de 1853, 1860, hasta que llegó a 1994, no era preocupación la víctima. No era preocupación la víctima, era preocupación el imputado. Se buscaba rodear de derechos al imputado, nada más, nada más. También, digamos, se hace difícil aceptarlo uno, pero obviamente usted, si es preso de la ley en este caso... Sí, el problema es la historia. La historia, ahora esa es otra historia, yo estoy con usted, es otra historia. Pero en aquel momento era la persecución despiadada de cualquier persona que era sospechada. Usted recuerda un tribunal medieval. Vuelvo a sus ojos hacia la Edad Media. Los jueces estaban velados, en otras palabras, encapuchados. Se hacía en la sala de tortura. Entonces se lo ponía al individuo sobre el fuego, se lo empezaba a dividir en pedazos y se lo interrogaba. Es decir, se lo torturaba para obtener. Obviamente es aberrante sentir eso, doctor, pero acá lo que estamos pensando, y es obvio sentirlo, es que en este caso el que estaba en la hoguera era el chico, y lo seguimos quemando. Pero se invierte la prueba. Yo tengo al imputado que lo saqué de la hoguera, pero metí la víctima. Claro. Ahora el derecho penal está empezando a girar hacia la víctima. Ahora está empezando a girar. En el 94 empezó ese proceso en la Argentina, con la reforma constitucional, porque se introduce un sistema tímido, muy tímido, que viene en las convenciones de derechos humanos, donde ya hay por primera vez una mención de que la víctima tiene derecho a intervenir en el proceso penal y que nada puede hacerse en el proceso penal cuando la víctima se ha constituido como parte sin notificarle.
Entonces, ¿alguien quiere decir una No, pregunta, yo quiero decir doctor algo Piombo? antes porque me parece desleal decirlo cuando el doctor Piombo corte. Usted vacía de todo contenido la violación de un menor, porque ya haya sufrido una anterior, considere que en la segunda no hay ultraje porque no le cambia la vida en lo sustancial, es vaciar de contenido una violación, doctor, discúlpeme. ¿Cómo no le va a cambiar la vida? Una segunda, una tercera y una cuarta si hubiera una persona que la sufra. El mismo fallo dice de que este episodio le trajo consecuencias en la escuela, en sus relaciones. ¿Cómo no le va a cambiar? El mismo fallo lo dice. A ver, Doctor, es desconocer las consecuencias que acarrea en una persona y mucho más en un chico que está despertando la vida, que no tiene su sexualidad formada, hablar de travestismo, hablar de otras cuestiones. Por favor, explíquemelo porque no lo consigo entender y además técnicamente creo que es fallido, porque además, ¿de dónde saca usted que ya sufrió una violación anterior? Porque la familia lo niega. Dicen que nunca tuvo contacto con el padre. Psicólogo, señor, yo no puedo inventar nada, es lo que está en el expediente. ¿Qué quiere que le diga? Yo me encuentro con que los psicólogos dicen que los otros hechos fueron más, no tanto. No tanto, una criatura de 6 años que es abusada y violada, ¿cómo no tanto, doctor? Cambió la vida. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos muy poco para decidir. Pero el juez... No, tienen mucho para decidir y la verdad que están decidiendo demasiado sobre la vida de un chico. Pero los dictámenes de los psicólogos no son vinculantes. El juez tiene razón, señor. No, nosotros no podemos apartar. Tiene toda la razón del mundo. Lo que pasa es lo siguiente. Hay casos que nosotros podemos preferir por las razones de cientificidad mayor, de mayor poder de convicción, un dictamen con relación a el juez es perito de los peritos, el juez es perito de los peritos. Es lo que pasa en el caso de Nisman, por ejemplo. ¿Qué perito ahora que hay controversia? ¿Cuál es el más prestigioso, por ejemplo? ¿Quién es el que tiene mayor ascendiente de tipo? Ahora, doctor, discúlpeme, usted no hace ninguna autocrítica sobre este fallo, usted no revisa sus acciones. De acuerdo con nosotros. A ver, pero es recurrente usted en este tipo de fallos. Ya había sacado otro años atrás, discúlpeme porque si no la gente... Yo estoy con ustedes, señor, yo estoy con ustedes. Es decir, yo lo que pasa es que la ley a mí me dice un tiempo, un momento donde ocurre lo gravemente ultrajante con relación a estos hechos que son todos ultrajantes. Ahora, usted es recurrente en este tipo de razonamientos y de fallos, porque ya en otro caso... Nivel social y se refiere a una situación muy particular de una comunidad de inmigrantes donde había una mayor permisividad. Como usted va a Guatraché y hay una menor no permisibilidad porque están los menonitas, todo lo que es sexo es pecado, es Satanás. Es decir, esa era una comunidad distinta, además es la madre y además la causa que yo tengo, usted tendrá información de otro lado, la causa que yo tengo es solamente por una chica y realmente fue la madre que la llevó al pastor y le dijo que concibiera un hijo con el pastor porque era el camino del cielo. Nosotros no lo absolvimos, le encajamos una pena superior al homicidio, pero... Perdón, le morigeraron la pena, tenía 18 años de prisión y se la bajaron a 9. Y en este caso vuelven a hacer lo mismo, tenía 6 años de condena y se la bajan a 3. Siempre la morigeran, siempre la bajan. Porque consideramos que no había el delito de corrupción ahí, por eso. Pero eso había que considerar el tipo de comunidad y el hecho de que era sexualidad normal, no era sexualidad aberrante, no era armar un espectáculo. Perdón, de criaturitas menores de edad, estamos hablando de nenas que tenían 14 años, 16 años. No, bueno, pero el delito no se lo sacó, la violación quedó hasta la manija. Quedó hasta la manija y le dio el beneficio de bajarle a la mitad la condena, doctor. ¿Qué me dice? Escúcheme, señor, en realidad yo comparto todo lo que usted quiera, pero sí... sí, pero libera violadores. Las escalas penales no las hacemos nosotros. No las hacemos, las hace el legislador. Uno tiene que jugar en la escala penal de acuerdo a dos artículos que se llaman 40 y 41. 40 y 41 le dice cómo tiene que manejar una escala penal. Es decir, tiene que ir al medio y bajar si hay atenuante, al medio y subir si hay agravante. No puede tener más que el homicidio. La persona no tenía antecedentes. No puede tener más que el homicidio, ahí está. O sea, no, mire, el homicidio empieza con pena inferior a esa. Siempre evalúan los elementos que juegan a favor del violador, siempre... Y además no había en ese ningún acto de corrupción porque era la madre que lo lleva.
Está bien, condenen también por cuerda paralela a la madre, pero no le den beneficios al violador. La madre puede ser corruptora también, pero doctor Piombo, ¿en qué ley dice que la madre no puede ser corruptora? La madre puede corromper también a sus hijos. ¿Me habla conmigo, Chiche? Sí, doctor. Digo, me parece que la madre puede ser corruptora. El problema es que la corrupción es un delito que dice de actos desviados, es decir, sexualmente desviados. Nosotros consideramos que la corrupción... Si una madre entrega a una hija un acto sexual... Partido, no funciona como funcionaba en 1921, que agarraba toda la gama. Moreno decía, el codificador, que había dos actos corruptivos. La mujer que se acostaba con quien no era su marido y la persona que hacía sexo con personas del mismo sexo. Esas cosas ya eso ha cambiado mucho, doctor. No funcionan porque la homosexualidad no existe como delito en la Argentina. Y además se puede... No existe como delito, pero en este caso es un atenuante para el violador, porque ya que el chico era homosexual lo pueden violar. Digo, esta es la razonamiento. No, nadie habla de atenuante. Nadie. Y bueno, aparentemente si no es agravante, es atenuante. Contesto, Chiche, preguntas, porque si no el diálogo... No, está bien. Digo, está claro cuál es la situación. Está bien. Yo lo que no quiero es dispersarme en un diálogo. No, está bien. Lo que entendemos claramente que, digamos, usted en el aspecto humano coincide con nosotros... Un acto de irrespetuosidad, si ustedes. Está bien, como yo no escucho mucho retorno, estoy hablando y ustedes me están preguntando, y es una falta de respeto mío. Si ustedes me quieren preguntar y yo sigo hablando como a ver, esto ha quedado claro. No, la mayor falta de respeto ya la cometió. ¿Cabe la posibilidad de que usted ahora revea este fallo y este señor pueda ir preso? No. De ninguna manera va a ir preso, va a quedar libre. Me dice Chiche, como lo escuché en otro lado, que la sentencia estaría a consideración de la Corte. Bien. Yo le dije hace un momento, le expliqué por qué, no sé concretamente, voy a tratar de averiguar, porque el tribunal se disolvió. Entonces, llevar la cuenta de dónde está en ese momento este expediente lo lleva una secretaría residual que yo no estoy ya más. ¿Y si este señor reincide? Y ahora otro tribunal. Ahora no sale más. Doctor Piombo, le agradezco la gentileza, le mando un saludo. No, al contrario, y perdonen si en algún momento hablé como un loco, es porque no tenía retorno. No, doctor... El problema es cómo falla, no cómo habla, doctor.